Andrés Mieriterán y soy el CEO de Mieriterán Galbanduque, que es MIT GLBDK. Difícil de pronunciar, pero... y es un despacho que está enfocado a la generación de experiencias o a la creación de experiencias de hospitalidad, de hoteles, restaurantes, y su enfoque principal está basado en crear una narrativa atrás de las marcas que pueda definir el ADN de cada una de ellas. Iluminación, texturas, en fin, todo es como le dicen brand dressing, que es todos los elementos a los que te relacionas tú directamente para sentir que estás dentro de una marca. Y pues me fui a Francia a estudiar arquitectura de interiores. Y una vez terminando allá, estuve trabajando con Philippe Starck, justamente lo salí a buscar. De algo que fue increíble y que realmente generó un balance perfecto es justamente fusionar el despacho de mi esposa con el mío, que es Galbanduque y Mieriterán. Pues mira, todo viene un poco de cómo creamos la narrativa para cada proyecto. Nosotros tenemos un enfoque en el despacho de contar historias en todos sus elementos, ¿no? Tanto en la iluminación como en la arquitectura, como en la materialidad de los objetos, la sensación del espacio. Y en el tema de iluminación, pues hemos siempre buscado que esa narrativa se siga, ¿no? Y que realmente agregue valor. O sea, a final de cuentas tú relacionas una marca muchas veces con un color, con una textura, con un material, y entonces es importante que una marca de alguna manera tenga esos elementos de acompañamiento para que tenga una solidez como marca, ¿no? O sea, es Querena, que es una marca pues, que se está posicionando con una primera sucursal en Celaya. Un poco la intención es pues, revisitar un poco la idea de la sensación que es pues, llegar a un momento donde tienes que acompañar ya el cuerpo de una persona querida a un proceso que todo el mundo conocemos. Entonces, como juntas un poco esos dos elementos, la cremación y la velación, pues, al ser un momento muy difícil, pues lo que quieres es dar pues, cierta comodidad, cierta esperanza, cierta presencia de que pues, no estás encerrado en un lugar, en un sótano que parece como una oficina de gobierno, sino que estás en un espacio que tenga una conexión con el exterior, que tenga una conexión con la vegetación, que tenga una conexión con la luz de día, que tenga pues, estos elementos que te acompañan en el día a día y a darte cuenta que pues, también esa persona vivió los momentos que vivió plenamente y que lo que nos queda es un poco recordar esos como estallidos de luz y momentos que pasamos con esa persona, y la marca está un poco enfocada a ese tema, ¿no? A Querén es árbol de la vida y pues es un poco como pues todo tiene pues un principio y un final, y que de alguna manera pues también depende pues, cómo florece, cómo crece, cómo embarnece, cómo se va desarrollando cada uno de los seres vivos, y cómo al final pues podemos a través de un espacio plasmarlo. Entonces pensamos que justamente pues, crear unas capillas que tuvieran un domo con una sola entrada de luz pudieran otra vez hacer visible la luz y hacer visible el tiempo. A través del movimiento del sol en el espacio y como el transcurso de la iluminación dentro de la arquitectura. Ya que pues a final de cuentas estás en un momento que, a diferencia de muchos otros donde tienes muchas distracciones, un restaurante o tu casa, pues estás en un momento como estático, en un momento donde estás mucho más sensible a pensar, a recordar, a observar, y cómo pues, movimiento del sol pudiera ser un elemento que te guíe a través de esa como introspección que estás tratando de tener, ¿no? Entonces, pues generamos estos espacios que tienen esa cualidad y que sentimos que pues de alguna manera cumplen con eso, ¿no? Sin ponerte necesariamente ni una religión ni nada como de frente, pues del formar parte de un conjunto de elementos donde la luz pues es uno de los más importantes, ¿no?
Que de repente la luz no la vemos como algo presente, pero pues es hasta que no toque el objeto que no se convierte o no se expresa. Y pues todo la necesitas para todo, ¿no? Realmente acaba siendo un elemento de acompañamiento, de señalización, ¿no? O sea, hay una señalización inductiva, ¿no? Que te va llevando al proceso de llegar al lugar. Las atmósferas van cambiando, tu relación entre día y la noche. Pues es todo, es como pues, lo que subraya las cosas y lo que acaba vistiendo toda la experiencia. Sin la luz, y digo, creo que es muy obvio, no habría textura, no habría sabor de muchas de las cosas que vemos, ¿no? Digo, a final de cuentas es lo que estoy viendo aquí alrededor, pues me da, ¿no? Cierto reflejo, no es opaco, pero tiene textura, aquel tiene el paso del tiempo y una silla que está quemada por el sol, en fin. Es como una manera de, como la sal en la comida, ¿no? Es algo que te permite acentuar más los sabores y de alguna manera percibir más la profundidad que tienen los ingredientes. Y por lo general lo que tratamos, y eso es algo que yo aprendí de un muy buen discurso de un profesor en la universidad, que hablaba de cómo iluminó, él hizo el proyecto de iluminación del Georges Pompidou, del museo, ¿no? Y planteó una idea que a mí se me hizo brillante, es decir, no vamos a tratar de resaltar el edificio como existe de día, sino vamos a tratar de resaltar los elementos que no ves durante el día. Dentro del diseño de objetos es uno de los más interesantes, o sea, diseñar una lámpara, porque a final de cuentas es un objeto que cambia, ¿no? Que justamente al tener esa presencia y diferentes volúmenes, tipo de iluminación, contenedor versus, ¿no? La fuente de luz, qué estás teniendo en la sombra, ¿no? Cómo proyectas la sombra, cómo ese objeto se relaciona con su espacio. Pasa de ser un elemento estático, ¿no? Como podría ser una silla, un banco, a ser un elemento ¿no? que se transforma. Entonces, pues estás jugando con transparencias, con materialidad, ¿no? Si una pantalla te refleja o te da más transparencia en las sombras que te genera el espacio, tienes que tener como un acercamiento mucho más como puntual a la acción-reacción de la luz, ¿no? Y en la arquitectura, pues creo que es más una narrativa general, porque realmente tú tienes una paleta mucho más amplia de qué es lo que quieres acentuar o qué es lo que quieres narrar a través de una iluminación controlada. Hablamos mucho del experimentar con materiales y creo que es más bien esa como ganas de conocimiento y de búsqueda y de experimentación en el que te lleva un poquito a acercarte a otros, a buscar el expertise, a tener diálogos y conversaciones enriquecedoras que abrazan un posible proyecto que puedan generar en conjunto y que creo que pues un poquito es lo que hoy todos buscamos. Y darte también posibilidades al error y al encontrar en el material que el mismo material te está hablando de regreso y te dice esto sí se puede y esto no se puede, ¿no? Y creo que ver en eso una virtud, ¿no? En vez de un impedimento.